siente. Canalizadora Vero. Sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén muy bien. Vero, Bella, ¿cómo están? Pero muy buenos días, Jax, Bella, y a todos los que nos estén escuchando. Muy buenos días a todos. Qué bueno, empecemos así, bien felices con usted, Bella. Adelante, por favor. La curación es la visión de la unidad, que surge al desaparecer de la ilusión de la separación. Cuando ves ataque en tu hermano, en realidad estás viendo ataque desde y hacia ti mismo, pues ves en él otro el juicio que contra ti mismo emites. Aún temes a tu prójimo. Desarma este temor fundamental que hace que de todos debas defenderte. Debes defenderte del juicio de otro y permaneces pues actuando en consecuencia para lograr tu cometido. Buscas incontables maneras de ser por ese otro aprobado y así pasas tus días, tus minutos y tu vida. Debes recordar que no existe otro. El otro no es más que manifestación de ti mismo. Temes el juicio del otro porque temes a tu propio juicio de ti mismo, porque en tu mente estás separado de ti mismo. Si no fuera de esa manera, ¿qué parte de ti juzgaría a qué parte de ti si tú fueras uno y lo mismo? Es esta la idea que debes manifestar en tu comprensión diaria de los hechos cada vez que te sientas por otro amenazado. Vives en paz cuando te liberas del juicio que contra ti mismo emites, desvaneciendo así en ese instante y al mismo tiempo en el mismo lugar el juicio que los demás emiten contra ti. El mundo que experimentas y te rodea es en consecuencia otro. La no dualidad no es más que la experimentación de la no una otredad. Bueno, voy a empezar con una experiencia que me parece pertinente traer porque representa un poco la experiencialidad de esta información en mi propio camino, ¿no? Es bien sabido que no quiero decir en todas porque conozco muy poquitas, las tradiciones espirituales en los caminos, en el trabajo concreto que se hace, la mayoría, como habíamos tal vez conversado en otras oportunidades, para la mayoría el pilar del aislamiento es muy importante. Y el aislamiento, o sea, la soledad, ¿no? O sea, el aislarse, ya sea en la montaña, ya sea en la selva, ya sea en donde fuere, como una forma de reconexión, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido de este aislamiento? Lo habíamos hablado, pero bueno, obviamente hay gente que está escuchando este episodio que no ha escuchado otros. Por lo que yo puedo llegar a entender, ese aislamiento es necesario porque en tanto nosotros tengamos gente alrededor o circunstancias en las cuales nosotros podamos proyectar esos juicios, nunca los vamos a ver limpiamente, siempre los vamos a poner en un otro.
Entonces, una experiencia que yo tuve fue que una vez me aislé, no sé si lo había contado esto, una de las experiencias de aislamiento en una cuarentena que yo hice antes de que apareciera esto de la cuarentena, etcétera, que yo estuve 40 días encerrada en un departamento. Me autoencerré en un departamento donde no tenía ni libro, ni teléfono, ni nada, contacto con nada. Y estuve 40 días ahí. Y en esos 40 días, una de las experiencias que tuve, entre muchas, entre las cuales al principio fue la sensación de que me iba a volver loca, bueno, un montón de cosas, porque son 24 horas, 40 días, o sea, 24 horas, no sé cuántos minutos, segundos, donde lo único que yo hacía era mirar al techo, no había nada que yo pudiera hacer. Entonces empieza un viaje muy interesante hacia adentro y empiezan a haber experiencias, o sea, una conciencia más clara sobre cómo este velo que separa el adentro del afuera es una ilusión, ¿no? Pero bueno, me llevó bastantes días llegar a eso también, bueno, qué sé yo, ya iré compartiendo en otras charlas donde sea pertinente, pero sí lo que quería traer es que en un momento bien avanzado ya esto, me volví consciente de la voz agresiva que yo tenía dentro mío, cómo existía voz adentro mío, que tenía unos niveles de violencia hacia mí misma. Y esto va a sonar exagerado porque, bueno, esto no lo volvemos conscientes en el día a día porque estamos muy distraídos. Pero cuando uno está tanto tiempo solo, sin ningún estímulo externo, las voces internas empiezan a volverse cada vez más audibles y el volumen se empieza a volver por momentos insoportable y llegamos a comprender la magnitud del maltrato que ejercemos sobre nosotros mismos. Por lo menos esa es la experiencia que yo viví. Y yo llegué al punto donde, no sé, esto habrá sido el día 30 y pico, que yo dije, ay, voy a enloquecer, donde yo bajaba las escaleras y caminaba y ya cuando hacía el sonido de los pasos, mi mente decía, estás haciendo mucho ruido. Y entonces empecé a tomar conciencia de cómo esas voces que yo había introyectado, más allá de que todo esto yo racionalmente lo sabía, pero otra cosa es integrarlo, eran esas voces de mis padres, básicamente, ¿no? Porque todo surge de ahí, no hay excepción para esa regla. Hagamos el trabajo emocional, espiritual que hagamos, siempre vamos a terminar en papá, mamá o nuestros cuidadores primigenios. Es así, porque cuando somos pequeños, nuestro cerebro vibra en una frecuencia hipnótica donde todo lo que nos dicen es como es. No existe un filtro donde nosotros podamos discernir si lo que nos dicen es verdad o no es verdad, si es real o no es real. Entonces, cualquier cosa que nosotros recibamos de la afuera, papá, mamá o quien fuera, en nuestros primeros años de vida, nosotros lo introyectamos como la verdad absoluta. Y parte de eso que introyectamos como la verdad absoluta es que no se nos permite ser quienes somos en realidad. Pero no por falta de amor, sino por cada uno, acá decimos, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? El nivel de conciencia que tenían nuestros padres, o la mayoría de nuestros padres en nuestra generación, ahora los padres, digamos, hay un trabajo espiritual que hace que la paternidad consciente sea hasta un término conocido, ¿no? El anular los deseos del niño, el no permitir, hay un cuidado que es fundamental y no vamos a permitir que el niño meta los dedos en el enchufe, pero el permanentemente querer que nuestros hijos sean como nosotros queremos que nuestros hijos sean y el control que ejercemos sobre nuestros hijos o que han ejercido sobre nosotros, hacen que nosotros esas voces de no eres bueno, no eres lo suficientemente bueno tal como eres, las introyectamos y las cargamos durante toda nuestra vida. Y son voces que están muy, muy silenciadas por las distracciones porque son tan intolerables, ese maltrato lo que refleja en realidad nosotros eso lo percibíamos como falta de amor de nuestros padres hacia nosotros. Si no eres como nosotros queremos, entonces no te queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos un personaje para que nuestros padres nos amen
que no somos nosotros. Entonces, para cada cual será un personaje distinto. En mi caso, por ejemplo, era la perfecta, la que hacía todo bien, la que nunca se equivocaba, la que era abanderada, la que tenía el diploma de honor, la que todas las madres decían, ay, qué bonita, siempre dice sí, gracias, todo le da lo mismo. Literalmente decían, todo le da lo mismo. Y entonces ese es el personaje que yo creé para mí misma. Y para cada cual será un personaje distinto. Entonces, esas voces que tenemos adentro nuestro, introyectadas, que es el ego que nos agrede constantemente, agrede nuestra verdadera naturaleza y nos dice que tenemos que ser diferentes de lo que somos, cuando nosotros lo proyectamos afuera, ese es el juicio que nosotros... Ese es el juicio que nosotros creemos que los demás ejercen hacia nosotros. Pero volviendo al inicio de la canalización, donde no existe la separación es una ilusión, en realidad ese juicio que los otros emiten sobre nosotros, o el miedo que nosotros tenemos al juicio que los demás emitan sobre nosotros, por lo cual buscamos agradar y sacrificamos nuestro verdadero ser por hacer lo que creemos que el otro quiere, que el otro necesita, para no ser rechazados, para seguir siendo amados y por ende para no ser abandonados, porque ese es el miedo último, el miedo a ser abandonado, ese es el miedo último. Después de la ilusión de separación se desprende el miedo al abandono, porque creemos que podemos ser abandonados por algo que es externo a nosotros. Ese es el último miedo, Entonces es interesante, porque después, a medida que se van sumando capas de cebolla, podemos decir, ¿querés venir a la fiesta? No puedo porque tengo algo que hacer. No, en realidad no tengo ganas. Pero si digo que no tengo ganas, esa persona, ¿qué pasa? Me puede rechazar, puedo no gustarle, pero el último miedo es un miedo muy, 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 muy fuerte si lo vemos en la magnitud que realmente tiene, la intensidad que realmente tiene, que es siempre ser abandonados por un otro, ser abandonados por papá y ser abandonados por mamá. Entonces, me parece que acá hay un trabajo interesante de autoobservación, de empezar a estar como más atentos a cuando nosotros somos incoherentes con los demás, ¿no? Por miedo a lo que el otro piense, y simplemente empezar a detectar, no digo que hay que cambiar la conducta, pero empezar a detectar desde dónde estamos nosotros accionando de forma incoherente con el otro. ¿Por qué? ¿Qué nos estamos diciendo nosotros mismos? ¿De qué manera nos estamos maltratando? ¿Cuál es el maltrato que nosotros estamos proyectando en el otro? Que creemos que el otro piensa de nosotros. Porque en realidad todo lo que nosotros creemos que el otro piensa de nosotros es lo que creemos de nosotros mismos. Y acá aparece la culpa. La culpa es muy interesante porque la culpa es algo muy que tenemos muy, muy en sombra, pero nosotros nos sentimos no merecedores, entonces nos sentimos no merecedores, nos sentimos culpables de algo, no sabemos culpables de qué, pero somos culpables de algo, entonces merecemos castigo de un otro. Entonces siempre estamos temiendo ese castigo, siempre estamos temiendo que el otro nos rechace, nos abandone, nos juzgue, porque nos sentimos culpables. ¿Culpables de qué? Sería la pregunta, ¿no? Es un trabajo profundo de indagación y hay que estar muy al acecho, porque esas voces que tenemos dentro de nuestro, ese maltrato que contra nosotros ejercemos constantemente, es tan doloroso que a veces es insostenible si lo vemos realmente de frente. Entonces buscamos distraernos. Y es un trabajo imprescindible porque para disolver la ilusión de la separación hay que escuchar esas voces que nos mantienen separados. Es imposible de otra manera. A mí justo y no tiene mucho me pasó exactamente eso, la parte de dividir la aprobación de un interno, de alguien de mi núcleo así semilla de al lado, con la cual toda la vida siempre
simplemente, o sea, ya haciendo un estudio y un análisis verdadero y concienzudo y meditado, nunca fue buscar una aprobación porque fuera un modelo para mí, simplemente por jerarquía, ¿no? Esa es la realidad, o sea, simplemente porque fue la primer semilla, ¿no? La que abrió el camino, ¿no? Dentro de este racimo, ¿no? Entonces, ni por respeto ni por admiración, simplemente por jerarquización, buscaba esa aprobación. Y mucho tiempo la busqué y la incitaba y trataba de demostrar, ¿no? Y trataba de, hey, mira, ¿no? Y nunca ha existido un interés en lo absoluto, ¿no? O sea, por más que se pueda decir, es que venimos del mismo árbol y es igual, no existe ni tengo yo ese sentimiento, ni tengo esa percepción, y realmente o sea, para mí es tangible el que no existe un sentimiento. Es fuerte, ¿no? Porque, repito, es una semilla de al lado, pero no existe esa aprobación y no existe un interés, ni siquiera en voltear a ver qué hace la otra semilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno se aferra y busca y mira y mueve y todo, y llega un punto en donde ya tienes que dar es suficiente. Tienes que seguir adelante y no puedes quedarte atorado, porque te quedas atorado y ahí es donde afecta. Te quedas atorado y ahí es donde dices, ok, esto no va para adelante, ¿no? Y a veces uno regresa y dice, hey, nuevamente esto, nada. Tal vez estoy hablando muy al azar, pero es un ejemplo de que hasta que yo dije, ya no tengo que llenarle el ojo a ninguna semilla, ¿no? Cuando ya dejas de ver que esa semilla literalmente no es algo, no estás dentro ni siquiera del mapa, pues ya es cuando dices, hay que moverse de ahí, ¿no? Ya es cuando ya por fin dejas de hacer las cosas, no por esa persona, no por esa semilla, perdón, pero ya las empiezas a hacer por ti mismo. Y si se entera, si sabe o no, bien, ¿no? Si piensa que es bueno o es malo, pues qué bueno, ¿no? Pero tiene uno que aprender a que no necesitas una aprobación externa, no necesitas ese visto bueno, ese aprobado por Chayanne, no necesitas tenerlo, ¿no? Y ahí es cuando ya estás más libre, estás más ligero, estás sin esa presión, estás sin ese escrutinio, estás sin esas pues sí, situaciones que pueden frenarte y hacerte demeritar a lo mejor lo que tú tienes, ¿no? Y cómo te compensa la vida cuando todos las demás semillitas que se han acercado a ti en el camino y que ya ves florecer y que están ahí, que son a lo mejor semillas que son más, no quiero demeritar a ninguna otra, a una que a otra, pero son semillas que traen caminos más recorridos, que traen cosas o logros que uno dice, wow, esto está, o sea, cuando ves como alguien que te puede dar a lo mejor no quiero decir interés, es demeritar uno al otro, pero cuando ves a otras semillitas que están triunfando y que lo están haciendo bien y que se paran y voltean y te dicen, hey, lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien y encuentras esas aprobaciones y encuentras otras cosas, ¿no? Que tú pues, nada más le hablabas a la pared, ¿no? Y no nada más es una, te empiezas a encontrar un racimo de esas aprobaciones que uno mendigaba. Entonces, eso pasa cuando uno ya cede, cuando uno deja que fluya, cuando uno deja que pase, porque tienes que dejarlo pasar. Esa acción de déjalo que pase, tiene que haber un efecto que es dejar pasar, ¿no? O sea, es muy fácil decir, deja que pase, que fluyan las cosas, permite que fluyan, ¿no? O sea, es muy, muy fácil decir eso, pero haz la acción, ¿no? O sea, ejecuta, deja pasar, deja vivir, apaga un poquito el switch de que pueda haber algo contradictorio, ¿no? Déjalo. Y ahí solito repercute.
y te da muy, muy gratas sorpresas esta vida. Hasta ahí mi reporte. Hmm. A mí me gustaría abarcar la parte de Vero y la parte de Jorge que se ha compartido aquí, pero también la parte de la canalización, que se centra en el hecho en la salud, o sea, es el inicio, la salud es recordar la unidad. Y esto opera para cualquier edad y puede ser una enfermedad física, mental, espiritual, emocional, como cada una quiera, desde cualquier capa, como dice, ¿no? Cualquier capa que se quiera observar. Y esa batalla entre no recordar que soy, y cuando digo yo soy, es la unidad. Solamente hay conciencia en cada uno de nosotros. Y esa conciencia no está separada como el aire. La conciencia está unificada. O sea, no podemos ver un aire y otro aire. El de aquí de China no es diferente. Está aquí unificado, tanto, tan extendido hasta llegar a China. Entonces, ¿dónde está la separación de ese aire? No hay esa separación. Cuando nosotros vamos y nos centramos en ese aire, por llamarlo de una forma figurativa, cuando nos centramos en ese aire, nos vamos a dar cuenta cómo es que ese aire me está haciendo a mí. ¿Cómo es que este aire de China provocó algo en mí? Y no es que más bien al revés, yo le provoqué a China algo. Mi aire de aquí le provocó al de allá. ¿Dónde inicia y dónde termina? ¿Quién fue primero y quién fue después? Ahí nos damos cuenta que desde ahí corre esta idea, o esta verdad, mejor dicho, que solo hay presente, solo hay uno. Desde este espacio se deshace la idea de necesito que el otro o la otra me aprueben, me quieran, me den, me acepten, me aplaudan o no me digan, o me dejen de hacer, o me pidan perdón, cualquier cosa de ellas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ya por sí misma esa unidad de viento está unificándote a ti y unificando al otro, como por decirlo de una manera. Ya está unido, ese viento ya es uno. Desde esa unidad conciencia, entonces recordemos el principio de nuestras canalizaciones que hemos platicado aquí, y es todo el propósito simplemente es ese movimiento en esa conciencia, en esa energía, una y otra vez. Entonces, cuando nosotros llegamos a una encarnación, llegamos no como que teníamos otro por allá lejana, no. Llegamos, nos proyectamos con una vibración, un color, por llamarlo de una forma. Y yo esto lo aprendí en una ceremonia de ayahuasca. Sentí en un momento que es pues ya aquí como que ya me voy a ir, ahora sí aquí quedé, ya me voy a morir. Y en este proceso que estaba teniendo, mi mente empezó a decir, porque es la mente la que cuenta, a ver, esa que está ahí hablando y que es súper severa y súper ruda, empezó a decir, no, que hicimos mal, no hubiéramos tomado esto, de seguro tomé de más, o sea, mil ideas que vienen y surgen, ¿no? Entre lo desconocido, porque ya había tomado, pero no se me había hecho esa experiencia tan intensa. En ese momento venían ideas, y vino el juicio, tú aquí tomando, y tus niños allá solos, y qué va a decir tu mamá, y si te mueres, o sea, era un miedo, culpa, toda la parte que yo les voy a decir, no por ser la ayahuasca, es que hay un cruce para que tú puedas ver lo que realmente tu mente está programada. Entonces, en ese momento, yo estaba diciendo, ok, me voy a ir, pero, y entonces, Dios me va a juzgar, va a decirme, y mi mente estaba como, porque yo fui muy religiosa, entonces era la idea de que Dios va a decirme que hice mal, o sea, que me equivoqué, ¿no? Porque me voy a morir y dejé a todos y entonces mi culpa y todo el rollo. Y ahí surgió la bondad de la medicina, que para mí representa la ayahuasca, y es abrir la cortinilla de tus creencias y verlas de frente. O sea, no es de que, bueno, mijito, yo te voy a ayudar. No. Se abre la cortinilla y te dice, ¡tarán! Esto es lo que tú tienes almacenado. Ahí tú verás qué haces con ello. Entonces tienes que mirarlo de frente.
Y ahí observaba que tenía un miedo al juicio final y que cuando llegara el momento de la muerte iba a ser así de intenso. Pero entonces viene la comprensión de la conciencia que somos todo uno, y me explicó que en realidad el juicio final no existía. El juicio era eso que yo estaba atravesando en ese momento, y que es el observar o el autoobservar las creencias que tenemos y con las cuales prácticamente te estás despidiendo de este momento, y es de este momento, porque ni siquiera voy a decir de esta tierra, te estás desprendiendo de ese momento para pasar a un nuevo momento. Ahora, si tú te aferras, y ahora sí yo ya hablaría literal, en el momento de la transmigración, cuando estás muriendo en físico, en carne, ¿no? Porque el espíritu no muere. Pero cuando estás en ese proceso, estás vibrando en no quiero, espérenme. Entonces hay un espacio bardo, que es, ya se hablaba el libro tibetano Los Muertos, hablaba de esto, hay un espacio donde uno se somete a no, es que yo no quiero soltar mis pertenencias. Y ahí hablamos de esas almas que todavía están en la casa, dando vueltas, no quieren soltar aún la materia, pero es todavía la mente, pensamiento ahí. No obstante, tarde que temprano va a darse cuenta, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando se suelta y es cuando otra vez, bueno, hace su proceso de unidad, reciclaje, transformación y demás, ¿no? Nueva proyección, nueva creación. Pero mientras eso pasa, hay una vibración que te somete si no te fijas. Puede ser el no, es que no quiero dejar a mis hijos. Y viene el apego, viene ese proceso. Una vez que tú te das la experiencia de manifestarte, por ejemplo, en este caso, en la tierra, es desde ese espacio que has dejado atrás, como quien dice. Quiero decir, si tú moriste sintiendo que aún abandonaste a alguien, abandonaste unos niños, lo más probable es que en esta nueva experiencia tú vas a querer encargarte de no abandonar nada. No solo hijos, puede ser llamarse proyectos, por ejemplo. Y eres una persona que inicia y termina, que es muy cuidador de esos detalles. Entonces, ¿por qué? Porque ya viene esa vibración en ti. Ahora, una vez que tú llegas a este nuevo proyecto de vida, como le decimos, este nuevo ray que te subes a la tierra, bueno, pues por vibración y resonancia van a aparecer todos a tu alrededor, tu círculo, le llama Jorge, tu núcleo. Yo diría la familia, los aliados, la tribu, van a aparecer en ti. Y a veces, pues te cría la abuelita, pues esa es tu tribu. O sea, olvida que aquí le ponemos títulos, abuelita, abuelito y demás, pero en realidad son seres de luz, que son proyección tuya también, y que están dispuestos a fungir un papel para que tú logres integraciones, comprensiones y experiencias en la Tierra. Entonces, si tú vienes regresando a ese tema, ay, es que abandoné. Bueno, en esta línea te vas a asegurar de no abandonar. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber muchas situaciones que tu tribu, tus aliados, van a invitarte a sonsacarte para que tú abandones, para que tú hagas. Pero habrán otros que te inviten a no me dejes. ¿Qué va a pasar dentro de ti? Va a haber una parte dividida. La parte que pide, vamos a imaginar tu pareja, que es un aliado tuyo, y siempre está pegado a ti, dice, no me abandones, no me abandones. No es más que literal el recuerdo, la memoria, la vibración de ese recordar que esta vez no voy a abandonar. Así, está ahí la lección. Pero puede haber que en tu círculo también hubo un primo que abandonó a la esposa, a los hijos, a quien sea, y te pica, te molesta, siempre que estás con él, tienes un roce, hay algo que aún no integras. Y es por qué, y desde esa sensación que tú vienes aquí a ser, vamos a llamarlo, fiel y consciente y secuente con lo que has hecho, ¿sí? A no abandonar proyectos, a no abandonar personas, a no abandonar hijos.
Entonces, esa otra persona va a fungirte como el que abandona, para que tú recuerdes por dónde viene tu camino. Entonces, todo lo que llamamos familia te está viniendo a recordar algo, desde lo que no y lo que sí. Entonces, cuando pensamos en, bueno, yo tengo una persona muy cerca que parece que no me está aceptando o no me está viendo, no me está reconociendo, ese puede ser el personaje de la historia que vino a enseñarte la herida de otra línea de tiempo, la herida de que esta vez me voy a recordar que no necesito la aprobación de nadie, que no necesito quedar bien con nadie y que incluso no necesito que alguien acepte quien yo soy. Pero claro, debe aparecer alguien que lo funja, que lo actúe, que forme ese personaje para que a mí me recuerde lo que sí quiero hacer con los demás y lo que no quiero hacer con los demás. Podría parecer como que ese actor, pues es el malo de mi película, ¿no? Funge como el villano, el difícil, el que voy en contra, el que quiero lograr, el que aún no me he unificado. En esencia es con el que no me he reconocido. Y no me he dado cuenta que yo, de alguna u otra manera, por otro lado, en otra circunstancia, no me reconozco, no me acepto. Y esa persona literalmente me va a hablar de ello. Entonces, cuando esa persona, aquí está esa ley del Dharma, es soltar para recibir. Es simple. Soltar para recibir. Tú das un servicio y recibirás. No te preocupes cómo, pero recibirás. Entonces, todo lo que llega a ti es para compartirse. De esta manera si tú te permites soltar ¿qué? A la persona, no es eso. Si tú te permites soltar la necesidad interna, esa persona no, esa persona está siendo ella. Está viniendo a ser una gran maestra para no solo uno, para todos, tal vez en el clan. Pero cuando te sueltas la necesidad de que alguien, ¿por qué? Porque no la necesito. Ya sabes que quédate con tus cosas. Yo no las necesito. Aquí hay otros que sí me quieren. No. Suelto la necesidad porque, ¿sabes? Hoy recuerdo que no hay otros. Entonces, ¿por qué voy a necesitar algo que no hay otros? Y que si entonces no me está llegando, o sea, recuerden ese aire de China que les decía, si ese aire de China no me está llegando, es porque seguro que desde este aire no estoy soltando. Yo mismo no, o yo misma no, estoy aceptando a los otros. E incluso no estoy aceptando que esa persona no me acepta. Al yo no aceptarla y ser este es el planeta espejo. Todas las personas que yo veo afuera son reflejo de mí. Dirán, ¿y entonces qué? Yo estoy haciendo este podcast, sí, me estoy hablando a mí misma, porque no hay otro. Desde mí misma estoy hablando para recordar, dando para recibir una y otra vez. Viéndome en Vero, viendo lo que puede explicar Vero, trae mi lado femenino, lo que trae Jorge en mi lado masculino. Y yo siendo la que puede en presencia unificarme internamente. Estos dos lados están en conjunción. No hay nada más. Aquí no hay otro. Entonces, desde ese espacio es un soltar ese aire porque sé que efectivamente desde China no me están aceptando porque yo no acepto a China. Punto. Pero una vez que yo acepto que no acepto, yo acepto que no acepto eso. Yo lo acepto, punto. Viene un estado de aceptación. Desde ese estado centrado de aceptación, lo único que me da el espíritu en ese tono de Dharma es doy la aceptación al mundo y entonces la aceptación llega por añadidura. Eso es lo que nos traía Jesús. Ya no me quiero extender más porque vamos a ocupar 3 horas. Sí, yo me quedé con algo que dijiste que me parece muy claro sobre el juicio final. Y Un Curso de Milagros dice, el juicio final en realidad es el final de los juicios, no es el juicio final, es el final del juicio. Pero para llegar al final del juicio, que es el cielo,
Para la religión católica es el cielo, es el cielo en la tierra, es la paz, es el centro, es estar en nuestro centro, reconocernos como unidad. Sería eso lo que nos cuentan que es el cielo, no está arriba, está dentro y está afuera a la vez, y está arriba y está abajo, y está en todo, y está en mí mismo, a la vez que me trasciende. Para llegar al final de ese juicio, porque el juicio lo que hace es dividir, es dualizar la realidad, y una adentro y una afuera, primero hay que entrar en contacto con esos juicios, como decía Bella, y yo recomiendo que no hayan escuchado el episodio anterior, que se llama Temor, que habla sobre el encuentro con el dragón, porque para ser conscientes de que el dragón no existe, de que no existe una amenaza externa, porque no existe algo fuera de mí, soy yo manifestándome en infinitas formas, en diferentes facetas infinitas de un mismo prisma, son diferentes puntos de vista de lo mismo, eso es la realidad, eso es lo que llamamos la realidad, somos uno manifestándonos en un montón de personajes, colaborando cada uno, como decía en una canalización, Dios, o sea, la fuente es todos nosotros organizados, y es una organización de amor, el amor es la energía que nos mantiene a todos unidos, y todos estamos por y para todos, ayudándonos. Ama a tu enemigo como a tu amigo. Bueno, no sé, tú sabes, Jax, como decía Jesús en la Biblia, el enemigo, aquel que yo más... Ahí tenemos un experto. No, para nada, no. Pero digo, esto de... Hay que llegar a esto que decía Bella. Ella para entender que era su propia mente y no era Dios juzgándola porque estaba haciendo algo que estaba mal, y gracias a que había tomado un vaso más de ayahuasca se iba a morir y por eso era culpable, ella tuvo que escuchar todas esas voces en su cabeza para poder trascenderlas. Eso es lo que sucede en la muerte. Por eso dicen que en la muerte es el momento para despertar, donde todos esos juicios, todas esas voces internas pueden ser trascendidas, ¿no? Y ese es el verdadero salto cuántico, salto de conciencia que se puede dar aún en vida. Pero sí hay que llegar a escuchar esas voces. En tanto no las escuchemos y no las registremos y no las veamos, no las iluminemos, todas formas distintas de decir lo mismo, dentro de nosotros. Eso es iluminar la sombra, esta cosita New Age que se dice, iluminar la sombra, es escuchar todas esas voces que nos hablan de culpa, de no merecimiento. Las tenemos que escuchar y las tenemos que trascender para volvernos conscientes de que son simplemente voces internas proyectadas en el afuera. Creemos que son voces externas, pero somos nosotros mismos, no es Dios. Creo que Dios es la última proyección, ¿no? O sea, Dios es un Dios castigador. Y si Dios es un Dios castigador, ¿cómo todas mis relaciones no van a ser relaciones castigadoras, no? Entonces es invertir esa fórmula. Y acá yo me parece que está bueno también como bajar un poquito a la práctica. A mí me vienen 2 ejercicios que yo había escrito mientras recibía estas canalizaciones. Uno que me parece muy interesante es para empezar a volvernos conscientes de estas voces que tenemos adentro y empezar a poner ¡ay, qué es ese ruidito! Son esas voces molestas que tenemos adentro, ¿no? Porque así de molestas son, pero como que nos acostumbramos y dejamos de registrarlas. Tal cual. Te volvés consciente en un estado expandido de conciencia y es insostenible, como este ruidito que de golpe empieza a ser molesto, ¿no? Pero simplemente porque lo empezamos a escuchar, siempre está ese ruidito, hasta que no le echemos luz no hay forma de que desaparezca. Si yo le pregunto a Jax qué es ese ruidito, Jax no se levanta, simplemente sigue ahí, hasta que nos acostumbremos y de repente nuestro campo empieza a estar en disonancia, empieza a haber algo que estamos incómodos y no sabemos por qué, pero ya ni nos acordamos que tenemos el ruidito, pues ya nos acostumbramos a escucharlo, ¿no? Pero es interesante tomar lo que aparece en el instante, que es lo único que existe, y que nos da información, porque esa es la práctica, tomar la información que hay en el instante, las relaciones que nos aparecen, las circunstancias, todo nos está mostrando, todo, constantemente nos está mostrando. Entonces de ahí viene la información, no de lo que he leído, de la canalización, o de lo que pienso, lo que pensé decir. Ese ruidito, ahora, ¿qué me está mostrando ese ruidito? Entonces ese ruidito lo que me está mostrando es esa molestia que tenemos dentro, que ya nos acostumbramos. Es como en medicina se estudia que tenemos en la piel unos corpúsculos que llaman corpúsculo de Pacini y de Ruffini, creo que son, pero que viste que cuando te tocas, por ejemplo, una parte del cuerpo, tú te pones el dedo y te tocas, y hay un momento donde dejas de sentirlo, ya se produce un fenómeno de acostumbramiento en esos receptores, ¿no? Del tacto. Simplemente, y yo me sigo tocando con el dedo, pero ya no lo siento.
Entonces ya nos acostumbramos tanto a esas voces que creemos que somos nosotros. Eso es lo más interesante. Y esa es la locura, la neurosis espiritual en la que vivimos. Creemos que somos nosotros esas voces y no somos nosotros. Es una parte que nos ha introyectado. Es el ego. Esas voces son el ego. Y no es no es quien verdaderamente somos. Sí nos vienen a colaborar, todo está ahí para ayudarnos a ver, por algo y para algo están esas voces, pero no somos nosotros. Entonces ahí viene el trabajo de desidentificación, pero para poder desidentificarme primero tengo que observarlo, primero tengo que iluminar eso que estaba en sombra. Y entonces aparece acá un ejercicio interesante que es muy sencillo, que dice anotar en trozos de papel, no sé por qué en muchos, pero bueno, sí, será en muchos o en uno. Todas las frases agresivas, estar atento a cómo nos hablamos a nosotros mismos, atentos, atentas. Todas las frases agresivas y despectivas que permanecen en la memoria y vuelven a aparecer una y otra vez. Entonces, cuando yo pienso o elucubro o creo que el otro me va a rechazar si yo no hago lo que el otro quiero que haga, o cuando digo que sí cuando quiero decir no, ¿qué me estoy diciendo que el otro piensa de mí? Bueno, eso es lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, escribirlo. No sirvo, no valgo, no soy digno, soy culpable. Hay que entrar en contacto con esas últimas sombras, que son el ejemplo de Bella en su ceremonia de ayahuasca. Soy culpable, Dios me está castigando porque yo soy culpable de lo que estoy haciendo, tomé de más. Bueno, hay que entrar en contacto con el dragón para tomar conciencia de que el dragón no existe. En tanto no iluminemos la sombra, no hay manera de que deje de ser sombra. Es simplemente una ilusión. La sombra es una ilusión, no tiene existencia por sí misma. Cuando la iluminamos, desaparece. Cuando nos volvemos conscientes de que no somos esas creencias, de que no somos esos pensamientos, simplemente se desvanecen. Energéticamente pierden su densidad, pierden su existencia. No existen por sí mismos. Simplemente necesitan un observador que los ilumine, que los observe para deshacerse. Pero hay que observarlos, hay que verlos. Y la única manera es verlos. O sea, no hay otra. Estar atento, estar al acecho. Y es un trabajo diario, así como registrar el sonido que viene, que es molesto. Perdón, ya terminó. Estar atento a mis relaciones. Y vamos a tomar conciencia de que esas voces, ese miedo al juicio es mucho más grande del que creemos. Definitivamente, yo aquí comparto algo, porque yo cuando escuchaba toda esta idea, no hay otro, ¿no? Solo eres tú mismo. Lo escuchaba, como dice Vero, muy New Age, la nueva era, estamos recordando, sí, pero aún yo no lo habitaba. O sea, había momentos, yo todavía no tenía esa experiencia, donde sí, yo pude ver si somos uno nada más. Solo hay uno, mejor dicho, no somos uno, solo hay uno. Pero antes de llegar a esto, no lo podía comprender y trataba mentalmente, pero no lo podía bajar. Cada vez más puedo decirte cómo a través de lo que ves, y no solamente el otro como persona, va a ser importante que observes. A veces vas caminando y ves un árbol. Entonces ese árbol te puede resultar muy hermoso, o te resulta muy seco, o te resulta muy feo y torcido. Es decir, no solamente el otro individuo, amigo, madre, padre, lo que sea, es el otro que te juzga o no. Date cuenta que el otro también es el árbol, también es tu gato, también es tu casa, también es tu carro. O sea, todo es la conjunción, es tu propia proyección. Y cuando dice este principio hermético que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, literalmente como es adentro, quiere decir que como tú estás vibrando, o sea, lo que tú estás creyendo y sintiendo, lo emites y es lo que tú ves afuera. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo a veces vas a lugares y dices, ay, como que todos estaban de malas? Fui al súper y todos estaban de malas, y actuaba la cajera, bla, bla, bla. Pero no es más que en ese momento hay una representación tuya de tu molestia, de tu desacuerdo con algo. No siempre va a ser con que hay filas en el súper o que la cosa está cara, no. Simple y sencillamente lo que estás viendo en los otros es la vibración de lo que tú estás sintiendo.
Entonces, es aquí importante porque mucha gente en las consultas me dice, pero ¿cómo puede ser mi reflejo? Mi esposo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser mi reflejo? No, es que él es bien codo y a mí me gusta dar, ayudar, compartir a todos los demás. No me reconozco en él. Pero aquí va la cosa. ¿Cómo es que es este reflejo? Pues es que esa persona que no quiere dar, que no quiere compartir, de alguna manera hay un aspecto en ti que no te has sentado, simplemente sentado a observarte y autoobservarte de forma sincera, en donde tú no quieres compartir. Tú te sientes limitado o pobre y sientes que si compartes se te va a acabar. Es algo más sencillo. No recuerdas que todo es un flujo, que todo te llega y da, ¿no? O sea, no limitas la cantidad de aire que va a llegar, ni que respiras, ni exhalas, o sea, dicen, inhala profundo y tomas de todo. Exhala profundo y exhalas todo. O sea, eres completamente confidente en ti de que el aire es gratuito y puedes agarrar todo con tanto te puedas ensanchar y todo puedes soltar porque vas a volver a agarrarlo. O sea, esa es la naturaleza de la vida. Puedes tomar todo y ahí sí confías. Ok, suéltame todo el aire y lo sueltas todo porque sabes que al rato puedes agarrar de inmediato, ¿no? En ese sentido, no lo aplicamos en todas las cosas. Y nos damos cuenta que tal vez, bueno, eso sí, pero no en mi dinerito que me llegó. Porque, ay, no, si lo suelto todo, luego ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar? Pero no, eso opera en todas nuestras áreas de la vida. O si le doy mucho amor, o sea, yo tenía mucho esta cosa que me decían en casa, ¿no? No, a los hombres no hay que amarlos completamente. No, porque si no, o sea, les das la mano y se agarran hasta los pies. O como que no darse mucho, ¿no? Como si el amor fuera algo que solo hay poquito y hay que limitarlo. No, si somos amor, ¿no? Pero en ese sentido a veces hay un área en la que no has iluminado, que quiere decir poner atención, simplemente mirarla. ¿Y quién te lo va a enseñar? Aquí viene el otro. Entonces, si el marido no comparte y te molesta, porque olvídate, tú tal vez no comparte y no pasa nada, pero si te molesta, si estás ahí como que no, marido, tú no debes ser así, no, debes aprender, no, ya estás duro, que dale, ¿no? Al otro no ser otro y quieres que sea como tú. Obsérvalo y obsérvalo en ti. Y di en qué parte yo aún no tengo confianza en la naturaleza que me manifestó, que todo lo que doy regresa a mí, porque esa es una ley universal, lo que pones afuera regresa. Entonces, si tú pones afuera de a poquito 10 pesitos, pues van a regresar 10 pesitos, ¿sí? Si tú pones afuera una hora de alegría, regresará una hora de alegría para ti. Es así, o sea, es proporcional. Entonces, date cuenta en qué parte de ti te cuesta trabajo compartir. Tal vez compartes en muchas, pero en esa en particular no. Y ahí es donde puedes observarte que, este personaje en este momento, porque va a ser la palabra, siempre en este momento, puede que al rato ya cambió y hace otra nueva cosa. Por eso es importante que no lo juzgues como, mi esposo es un codo, ya sé que él nunca comparte, y lo metes en un cajón en donde ya no te puedes volver a ver en un nuevo reflejo, que es él mismo en otro momento. No, ya lo encajonas y lo echas ahí al baúl. No. En este momento me trajo algo en mí que es importante ver. ¿Y es ver para qué? ¿Para yo cambiarlo y que ya él no haga y ahora él sí cambie? No es para eso. Es para que yo sea más plena, para que me acerque a la verdad de quién realmente soy. Soy esa persona en su amor y servicio, está actuando de esa manera para que yo me conozca y vaya a la verdad del corazón. Que soy infinita, soy eterna, nunca he nacido y jamás moriré. Ahí está el principio básico de nosotros. Entonces, podría decir que sí, que mi esposo siempre era. No es cierto. Porque tan pronto como tú dejas de insistir que él cambie y lo aceptas, mágicamente se da el milagro. Lo que das, recibes y empieza a transformarse.
de una u otra manera. Porque lo curioso es que no solo estás con él, tú estás que él, pero vamos a ponerlo así, yo ya les digo, te separas de él y listo, estás con otro, con otra, con un amigo, con con el otro, con nuevos grupos, con lo que tú quieras, pero todos en todos lados te proyectan la misma codera. ¿Por qué? Porque quien lleva la codera interna eres tú. Entonces, todos son y están para tu servicio. Y todos lo hacen en servicio de que recuerdes, desde el amor. Pero bueno, aquí ya termino porque me van a cortar. Pues mira, justo a mí me llegó en un lugar bien raro, porque es música que casi no exploro ni nada de esto. Es de una canción de un grupo que se llama Cabá, no sé si lo ubiquen. Sí. Bueno, la canción se llama Vive. Y la letra dice, a ver si quedó, nada más ustedes me dicen, ¿no? Vive el momento y sobre su espacio. Haz que la vida se vaya despacio. No te sujetes del pasado. Piensa y construye lo que has deseado. Vive, respira, baila, grita, alucina. Tu energía haz notar. Canta, predica y con el viento platica. Muy básica, pero bueno. Y tus ideas llegarán. Vive el instante, que es lo más importante. Conviértete en libertad. Esto es lo que solo alienta a tu vida. No pierdas esa voluntad. Hermoso. Qué hermoso. Quedó ahí. ¿Puedo sumar una también que Claro. me sonaba en la mente a medida que veía y iba hablando? Esta es conocida, es una canción de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma, que dice, el estribillo dice, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Ok, muy bien. Doble, tuvimos doble. Hoy tuvimos doble. Muy bien. Pues bueno, Sí. chicas, les agradezco mucho su tiempo. Vivan el momento. Y pues nada, ¿algo más? Gracias a todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Bye. Bye. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.